Bueno, antes de empezar, no sé si, en fin, como esto al fin y al cabo es sobre la actualidad de la ciencia y a mí no me gusta mucho hablar de estos temas, pero como ahora lo que está en todos los medios de comunicación es el tema de las vacunas, con toda la historia de la vacuna de Johnson & Johnson y su suspensión, no sé si rápidamente quieren hacer un comentario. A mí me da un poco de pereza porque esto, supongo que se habla tanto en todas partes que igual vamos a cansar un poco a la gente, ¿no? Y tampoco es que sea una cosa que científicamente haya grandes novedades, pero como se ha interrumpido la vacunación y ha sido la gran noticia, pues no sé si quieren algún pequeño comentario breve. Yo creo que incidir un poco en que es absolutamente segura la vacuna, incluso con la información que hay. Pero no sé si Francis, por ejemplo, quieres comentar algo Sí, brevemente. aquí el punto clave que tenemos que recordar es que estamos en pandemia, pero la manera de funcionar de las agencias de farmacovigilancia y de evaluación de medicamentos, lo que llaman la famosa fase 4, los ensayos clínicos de fase 3, y cuando se empieza a probar en gente, los primeros años, pues se sigue vigilando el funcionamiento del fármaco. Y las reglas y las normativas de siempre son las que se están aplicando ahora. Y nadie se ha planteado, que quizás se podía haber planteado hace 6 meses, el modificar esas reglas para adaptarlas a la situación de pandemia. Es algo que se ha hecho en China, que se ha hecho en Rusia, pero no se ha hecho en Europa, no se ha hecho en Estados Unidos. Entonces, ¿qué provoca eso? Eso provoca que estrictamente la Agencia Europea del Medicamento y la Agencia Americana están aplicando estrictamente la ley, con puntos, comas y todos los detalles. Entonces, si la ley dice que en el momento en el que haya que evaluar si un síntoma secundario de un medicamento ha de ser incorporado al prospecto, a la información que viene acompañando a los documentos, automáticamente hay que parar el uso de ese medicamento. Eso es la recomendación, ¿vale? Eso es lo que se hace con todos los medicamentos. Lo que pasa es que normalmente no se está en estado de pandemia y no hay esa urgencia que tenemos ahora mismo de salvar a la gente, porque no vacunar significa matar a gente. Y eso no es habitual. No es habitual que no usar un medicamento signifique matar a gente. Entonces, habría que haber modificado ese tipo de normativas, adaptarlas a un estado de pandemia para permitir relajar un poco este tipo de cosas. Pero no se ha hecho y entonces pues nos encontramos con este tipo de cosas. Entonces, si la EMA dice, bueno, oficialmente tenemos que parar la puesta de vacunas, pero yo recomiendo que no se pare. Pero, claro, llega la agencia española y dice, pero es que nuestra norma dice que oficialmente tenemos que parar la vacuna. ¿Quién nos dice que no lo paremos? Y entonces al final se va propagando el tema y al final pues hay gente que no se vacuna. ¿Qué va a pasar con Janssen? Pues probablemente lo mismo que ha pasado con AstraZeneca. Se va a ver que sí, que hay una cierta vinculación entre estos casos de eventos trombóticos extremadamente excepcionales que ahora tienen un enorme interés biomédico, porque es una nueva enfermedad. Se llama VIPIT, V-I-P-I-T. Es la trombocitopenia inmune inducida por protrombótica, inducida por vacuna. Entonces, es una enfermedad que, bueno, ha nacido en Europa y tenemos, los biomédicos españoles tienen un enorme interés en estudiar eso, ¿vale? Entonces, para ellos es muy interesante que se documenten estos casos, que se estudien, etcétera. Que se hagan biopsias de los enfermos que tengan esto, porque es una nueva enfermedad y el nacimiento de una nueva enfermedad es como el nacimiento de un nuevo objeto astrofísico. Todo el mundo está interesado en estudiarlo, ¿no? Acordamos los brotes rápidos de radio. Pues cuando salieron, pues todo el mundo quería estudiarlo porque podían ser señal de algo extraterrestre, ¿no? Ahora ya sabemos que son objetos físicos de magnetares. Pero con esta enfermedad pasa eso y entonces se ha paralizado la vacunación cuando quizás pues, no es lo más adecuado para la salud pública paralizarla y bueno, pues ¿quién sale beneficiado? Pues probablemente pues, las vacunas que no han paralizado. Una cosa que, y con esto acabo ya rápidamente, trombos en vacunados. Hay más o menos los mismos que hay en la población general. En vacunados con Pfizer, en vacunados con Moderna. Y eso está publicado. Está publicado por las agencias de medicamentos. Pero ¿por qué los medios no les importa un comino esos trombos? ¿Por qué no se hacen eco de esos trombos? Y sin embargo, de los trombos de AstraZeneca, súper excepcionales, súper raros, que son unos trombos que vienen acompañados no solo con trombocitopenia, como algunos de los otros, sino además con sangrado en ciertos órganos y con trombos que llegan al cerebro, a ciertas venas en el cerebro. ¿Por qué interesan específicamente esos trombos? Pues porque ahí eso implica una enfermedad nueva.
Los trombos no son una enfermedad nueva. Este tipo de trombo especial inducido por vacuna sí es una enfermedad nueva. Entonces, hay un foco de la prensa hacia ese tipo de trombo que en la práctica es algo, entre comillas, irrelevante, pues estamos hablando del orden de un caso por cada millón, por cada 700.000 personas vacunadas, son muy pocos casos, o sea, una cosa súper rara. Pero bueno, es la situación que tenemos. Lo que tienen que recordar nuestros oyentes es que las vacunas son perfectamente seguras y que lo que sí tenemos que tener muy claro es que tenemos que vigilar nuestros síntomas secundarios. La vacuna tiene que provocar síntomas, más o menos la mitad de las personas les provoca síntomas. Dolor de cabeza, dolor en la zona del brazo, hinchazón, a veces un poco de malestar general. Esos síntomas pueden ser durante 24 horas, 48 horas. Si duran más de 2 días, si estamos alcanzando ya el tercer día, eso sí, si te duele la cabeza y te tomas un antibiótico, un analgésico, ¿vale? O sea, sí, antibiótico no, ¿eh? Antibiótico no, me he equivocado. Un analgésico, te tomas un analgésico y se te va el dolor de cabeza o se te reduce, no hay problema. Ahora, si tú estás durante 2 o 3 días con dolores de cabeza, te tomas analgésicos y no se te van los dolores, lo que tú no vas a hacer nunca es decir, me tengo que aguantar porque como me he vacunado es más importante la vacuna. Me aguanto y sigo con los dolores que no me pasa nada. No, no, lo que tú tienes que hacer es avisar al médico. Ponerte en contacto con el médico y ver si eres uno de esos casos tan excepcionales de personas que tienen esta BIPID. Por ejemplo, uno de los síntomas típicos de la BIPID en coágulos en el cerebro es que te duele un lado de la cabeza. Y ¿cómo sé yo que me duele un lado de la cabeza y no el otro? Pues muy fácil, te acuestas en la almohada por un lado de la cabeza y miras si, y después por el otro lado y miras si te duele más por un lado que por otro. Pues esos son síntomas típicos de esta BIPID. Entonces, lo que hay que dejar muy claro a la gente son cuáles son los síntomas secundarios que hay que vigilar y que si en 3 días no se les van estos síntomas, automáticamente al médico, incluso a urgencias. ¿Por qué? Puede ser un caso de BIPID y porque va a haber cientos de médicos interesados en conocer la información de estos pacientes. ¿Vale? O sea, que les van a cuidar muy bien, les van a tratar, y hay tratamiento, ¿vale? Eso se salva. Ahora, si a ti no te tratan esto te puede acabar matando en 7, la gente le aparecen estos síntomas entre los 3 y los 14 días. El problema de los coágulos, ¿no? El problema de los trombos, que son agregados de plaquetas. Te aparecen entre los 3 y los 14 días. Entonces, si al tercer día sigues teniendo estos problemas, ve al médico y mira a ver si eres uno de esos casos excepcionales, ese caso en el millón de personas que te puede tocar, pero una cosa muy excepcional, pero te puede tocar. Pero lo que tiene que quedar claro es eso. Hay que vigilarse los síntomas secundarios. La vacuna tiene síntomas secundarios. Y si te duran demasiado tiempo, ve al médico. Pero en cualquier caso hay que vacunarse. La vacuna es segura. Eso es lo que quería concluir, ¿no? Que son casos tan excepcionales. Por cierto, se dice a veces que son muy raros y a lo mejor puede... raro en el sentido de infrecuente, ¿vale? Que a lo mejor la gente pues le puede... supongo que esto viene la traducción de rare en inglés, que quiere decir, ¿verdad, María? Como muy infrecuente. Sí, no quería ser petarda, pero yo creo que sí, que es rare, ¿no? Nosotros diríamos pues escaso o infrecuente, como acabas de decir tú. Muy bien. De baja prevalencia, dicen los médicos. Y el punto clave es eso. Con la heparina, por ejemplo, es un tratamiento que se da a mucha gente, es un anticoagulante, y con la heparina esto también ocurre, la formación de esta respuesta autoinmune y la agregación de plaquetas, y por lo tanto se reduce el número de plaquetas disponibles en sangre, etcétera, como en un caso de cada 100.000. Es decir, que de cada 1.000.000 de personas que hayan recibido heparina, claro, que no todo el mundo recibe heparina, pues como hay como 10 casos, cuando con esto de las vacunas pues hay del orden de un caso. O sea, es una cosa mucho más excepcional, mucho más interesante desde el punto de vista biomédico, pero tan excepcional que no tiene impacto real en el curso de la vacuna, y es mucho más peligroso ir por COVID a un hospital y acabar en la UCI, en muchos casos, que tener estos tipos de síntomas, que hay un tratamiento muy bueno que te cura en 3 o 4 días. Sí, pero eso sí, es un tratamiento hospitalario, ¿eh? Sí. Yo, de todas formas, simplemente por concluir, me gustaría hacer un apunte de lo que entendemos por riesgo, ¿no? Normalmente en la vida cotidiana a veces pensamos que decir, bueno, pues ¿para qué voy a correr el riesgo de...? Es que lo que tienes que pensar, tienes que valorar en este caso el riesgo de vacunarte frente al de no vacunarte, ¿no? Y el de no vacunarte es mucho mayor. Sí. Porque aunque, bueno, pues tengo una enfermedad que tengo una letalidad baja, pero aún así es muchos órdenes de magnitud mayor que la de la vacuna. O sea, que realmente estás corriendo un riesgo al no vacunarte, ¿no? Entonces, siempre, y esto del 1 entre el millón, en la vida cotidiana,
el cero no existe, o sea, riesgo cero no existe en nada, siempre todo tiene un riesgo. Tú puedes ir el camino que vas al ambulatorio a ponerte la vacuna, tienes un riesgo de que mueras por un accidente de tráfico o que te atropellen, ¿no? O que te caiga Entonces, un tiesto, simplemente. claro, De una entonces siempre en la terraza. vida cotidiana hacemos sin darnos cuenta, pues cuando los riesgos están por debajo de un cierto umbral, decimos, ya está, no hay peligro, y nos olvidamos de él, ¿no? Así que tenemos que acostumbrarnos a que aunque en literatura médica también se le ponga un numerito a un riesgo, si está por debajo de ese umbral, tenemos que asumirlo como que es de los riesgos que en la vida cotidiana solemos despreciar como riesgo cero, ¿no? Y yo siempre digo, si algo está por debajo del riesgo de cuando me subo a un coche, pues para mí es riesgo cero, porque eso es una actividad, probablemente la actividad más riesgo que hago en el día a día, y ese es mi listón de riesgo, ¿no? Bueno, en fin, no quería entretenerme mucho con eso, pero creo que valía la pena hacer algún comentario porque es una de las noticias que ha tenido así más actualidad.